Hoy vamos a continuar con la primera carta de Pedro y tenemos un tema espectacular, creo yo. Hermanos míos, amo a Dios con todo mi corazón y es mi anhelo que ustedes también amen a Dios con todo su corazón. Por eso mismo amo la palabra del Señor con todo mi corazón. Y como pastor también me interesa mucho predicarla expositivamente, es decir, de punta a punta. Y es lo más importante para el pueblo del Señor conocer su palabra en toda su extensión. Y no tener temor de enfrentarnos a temas como los que hoy vamos a tratar. Cuando alguien no conoce o no predica de manera expositiva la palabra de Dios, generalmente se salta o evita temas complejos. Prefiere saltarse temas como los que hoy día vamos a ver, como es el de el sufrimiento. ¿A quién le gusta hablar del sufrimiento? Bueno, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero yo creo que necesitamos hablar de los temas que la palabra afronta para que nosotros no seamos sorprendidos, para que cuando nos toque pasar por estas circunstancias sepamos cómo hacerlo a través de las Escrituras, cómo hacerlo con el poder del Espíritu Santo y cómo enfrentar el sufrimiento para transformar en bendición, porque hoy he titulado la prédica de esta mañana, ¿cómo transformar el sufrimiento en bendición? Hay una manera específica de hacer esto. Así que yo creo que el punto está en que si no hablamos del sufrimiento desde la perspectiva bíblica, de manera bíblica, no vamos a saber cómo lidiar con él y cómo tener la esperanza en medio de la aflicción. Porque algo que necesitamos es tener esperanza cuando estamos afligidos, tener esperanza cuando estamos abatidos, tener esperanza porque sabemos en quién hemos creído, pese a las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Tengo dos propósitos para hoy y les pido que me presten toda su atención porque a lo largo de estos versículos vamos a desarrollar esos dos propósitos. Primero, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, sepamos y aprendamos a diferenciar la causa de nuestro sufrimiento. Porque ese es el punto de partida. ¿De dónde proviene tu sufrimiento? ¿Por qué estás sufriendo? Necesitamos saber diferenciar, saber discernir la causa de nuestro sufrimiento. Y el segundo punto de mi propósito para hoy es que sepamos cómo es que el sufrimiento se puede transformar en bendición. Entonces son dos puntos en los cuales hoy vamos a ahondar. Abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y nos toca continuar los versículos 13 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nuevamente, como les digo, hablar del sufrimiento y del padecimiento son temas complejos para la vida de las personas. Pero si no los enfrentamos bíblicamente, vamos a tener dificultades. Así que vamos a discernir de dónde viene nuestro sufrimiento y cómo poder transformar este sufrimiento en bendición. Y no les estoy hablando de algo mágico, ¿no? De que nos va a ir bien. No, vamos a ver con la palabra del Señor cómo funcionan las cosas. Con estos versículos que hemos leído, Pedro entra a tocar un tema
que necesitamos comprender de manera clara para no desgastarnos y tener esperanza certera. Este tema general es la gracia de Dios en medio del sufrimiento. ¿Ok? Un hecho que no podemos negar y que tampoco podemos evitar es que el creyente verdadero, el que tiene fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que está en plena comunión con Dios, que tiene llenura del Espíritu Santo, va a sufrir. Yo la verdad no quisiera decirles esto, pero es algo que es inevitable. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero nos dijo que confiemos en Él porque Él ya venció al mundo. Entonces necesitamos conocer esta confianza, vivir esta confianza para transformar las dificultades, el sufrimiento en bendición. Ahora, el problema no es el sufrimiento como tal. El problema está en cómo encaramos el sufrimiento. Porque si nosotros encaramos el sufrimiento de mala manera, nos va a agobiar al punto de lastimar nuestro corazón. Y un corazón lastimado es fácilmente susceptible a endurecerse. Y nosotros debemos evitar esto. Pero si afrontamos el sufrimiento de manera correcta, vamos a ver cómo el Señor lo transforma en bendición. Entonces, como les dije, generalmente se evita tocar temas como este. Entonces, como no los tocamos, tristemente también se evita enseñar cómo el Señor obra en nosotros y en las circunstancias para terminar afirmando lo que está en el Salmo 30. Si ustedes leen el Salmo 30, versículos 11 al 12, se van a encontrar con lo siguiente. Dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Si ustedes leen esos dos versículos, pueden notar en el salmista alegría profunda. Está gozoso al punto de danzar y de proclamar las cosas buenas de Dios. ¿No es así? Eso es lo que dicen esos versículos. Pero si leen los versículos anteriores, este hombre estaba en aflicción de muerte. Y él decía, mis enemigos se burlan de mí. Estoy en un momento doloroso. Estoy al borde de la muerte. ¿Qué pasó para pasar de un lugar de sombra de muerte a un gozo total? Y esa transición es la que debemos comprender nosotros. Lo primero que Pedro hace para poner las bases en el tema del sufrimiento es realizar una pregunta. Y la pregunta está en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entendamos bien esto, porque el apóstol está haciendo esta pregunta con un propósito. Y el propósito de Pedro es alentar a los que están experimentando sufrimiento. Hermanos, si preguntamos quién está sufriendo en nuestra congregación, es seguro que todos estamos sufriendo de diferente manera, en diferentes áreas, en diferentes escalas. Pero quiero que entendamos que el apóstol Pedro se está refiriendo a un daño particular, un daño específico, no precisamente a un daño físico, ¿sí? O a un daño que incluso puede causar la muerte física. Va más allá, un daño más fuerte. El daño del que se habla es un daño íntimo, un daño que va en contra de nuestra conciencia, que puede llegar a ensuciar la conciencia e incluso quebrantar nuestra relación con Dios. Recuerdan que el anterior domingo hablamos y veíamos que no debemos temer a ninguna persona, solamente al Señor que tiene la capacidad de destruir el alma en el fuego del infierno. Entonces, si no debemos temer a nadie, tampoco debemos temer lo que puede hacernos el hombre. Por eso está hablando de ese tipo de daño. Entonces, vamos a reformular un poquito la pregunta para comprender lo que está hablando Pedro. Dice, lo que él está diciendo es lo siguiente: ¿quién podrá separarte de Dios si estás haciendo el bien? Eso es lo que dice Pedro. Y Pablo habla de manera clara en Romanos. Y él dice, resumiendo, ninguna cosa creada nos podrá alejar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos míos, la pregunta está clara.
El Señor tiene una acción concreta y firme, pero hay un requisito para que la acción sea cumplida. Esta acción está dirigida a los que siguen con celo el bien. Porque eso es lo que dice Pedro, una atracción clara. Es a los que siguen con celo el bien. Los que tienen celo por hacer el bien. Celo por hacer las cosas del Señor. Y el Señor hace las cosas justas y buenas. Entonces Él transforma todas las dificultades, todas las pruebas, todas las aflicciones e incluso la muerte de los que persiguen con celo el bien del Señor. Y lo que Él hace es reorientar todos estos males hacia la bendición de los que aman al Señor. Y estoy hablando de lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, no dice algunas cosas, no dice de vez en cuando, dice todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las circunstancias, si tú amas a Dios, te van a servir para bien. Si tú amas a Dios y estás pasando por aflicción, va a convertir eso para bien de tu vida. Ahora, aquí está el punto, y necesito que me sigan, hermanos. Porque yo he escuchado muchas veces la siguiente pregunta. Pastor, yo amo a Dios, pero ¿por qué me va tan mal si yo amo a Dios? ¿Por qué me está yendo tan mal si yo amo a Dios? Yo quiero que todos sepamos y que quede muy claro que amar a Dios no es simplemente tener un sentimiento por Él. A veces podemos sentir amar a Dios, pero cuando las cosas no van como nosotros queremos, ese sentimiento desaparece. Y quiero que entendamos esto porque aquí está la diferencia. Amar a Dios es tener una acción, fruto de una decisión movida por un mandato. Te explico esto. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y se entregó. Cuando tú comprendes esto, entiendes la magnitud de lo que el Señor hizo por ti, no solamente te sientes amado, te sabes amado. Y tu reacción al amor de Dios por ti es tomar la decisión de amarlo. Pero escucha, esta decisión viene seguida de la decisión de obedecer a Dios. Quiero que sepas que amor sin obediencia es básicamente como el aire que se disipa. Si tú amas a Dios, necesariamente va a ser demostrado con tu obediencia. Amar a Dios es obedecerle. Y no es algo que yo me estoy inventando. Es algo que salió de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:15. Juan 14:15 nos muestra cómo Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Notas cómo el amor a Dios está ligado a la obediencia? Entonces, si tú dices, yo amo a Dios, pero ¿por qué me va tan mal? Yo tengo que preguntarte, ¿estás obedeciendo a Dios? Necesito preguntarte eso. Tú necesitas preguntarte eso. Y aquí vamos a ver, porque si tú dices, sí, amo a Dios, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ese es el punto neurálgico. Porque el decir que amamos a Dios, pero no le obedecemos y no vivimos conforme a las Escrituras, es pecar. Así que si tú dices amar a Dios, pero no le obedeces, estás pecando. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué me va tan mal si amo a Dios? Porque es probable que no le estés obedeciendo. Porque tu sufrimiento puede ser consecuencia de tu desobediencia y no es un sufrimiento para la gloria de Dios y para tu bendición. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a discernir de dónde proviene el sufrimiento? Aquí estamos comenzando a ver esto. Para quien ama a Dios con todo su corazón y para quien obedece a Dios y obedece la palabra,
buscando celosamente hacer el bien, cualquier sufrimiento que padezca va a terminar siendo transformado en bendición por Dios. ¿Notas la diferencia? Si tú no obedeces a Dios, el sufrimiento que tú te has acarreado es una consecuencia por tu pecado. Pero si tú estás buscando hacer el bien celosamente por amor a Dios y viene sufrimiento a ti, el Señor transforma ese sufrimiento por cuanto tú lo amas y Él te ama a ti para bendición tuya. Esa es la diferencia. Así que necesitamos entender de dónde proviene nuestro sufrimiento. Es el Señor quien toma la angustia, es el Señor quien toma tu aflicción para bien de aquellos que le aman. Y lo hace para fortalecer su fe, lo hace para perfeccionar su paciencia. Por eso me encanta lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4. De entrada, Santiago arranca con esto y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos pacientes sabemos acá? Bueno, tal vez necesitamos entender que el Señor quiere fortalecer nuestra paciencia. Pero dice lo siguiente en el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces nosotros no dejamos que la obra de Dios sea terminada para perfeccionar nuestra paciencia. A veces como que nos retiramos del asunto a media prueba. Y hemos aprendido qué pasa cuando fallamos en la prueba. La repetimos. Es decir, nos especializamos en esa prueba. Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Quiere que entendamos que si estamos haciendo el bien, si estamos guardando celosamente la palabra de Dios, si estamos viviendo conforme a las Escrituras y el mal viene a nosotros, el sufrimiento llega a nuestra vida, el Señor nos dice que Él transformará eso para bendición tuya, para bien de todo aquel que ama al Señor. Muchos pueden buscar tu mal. Muchos pueden pretender desprestigiarte. Muchos pueden anhelar que todo resulte contrario en tu vida. Pero quiero que sepas que si estás pasando por sufrimiento como resultado de hacer las cosas correctas, ten por seguro que llegará el momento en que tú puedas darte cuenta de cómo el Señor ha transformado esto en bendición y puedas repetir lo mismo que dijo José. Mira, tú sabes qué pasó con José. José fue vendido como esclavo. José fue difamado y por tanto entró a la cárcel. José ayudó a un personal del rey y le pidió que cuando salga se acordara de él y se olvidó. Pasó muchos años sufriendo en la cárcel. Pero todo cuanto él hacía, porque dependía y amaba a Dios, lo hacía bien y le iba bien. Y ustedes saben lo que pasó después, se convirtió en el segundo de todo el reino. Y después de años, él se encontró cara a cara con quienes lo vendieron como esclavo, sus propios hermanos. Y él comprendió cómo el Señor transformó todo el mal que le habían hecho a bien. Y él mismo dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal para con mí, mas Dios lo encaminó a bien. Llegará el momento en que tú puedas decir esto: la gente ha pensado mal en contra mía, pero el Señor ha encaminado eso para bendición, porque lo amo y vivo conforme a su palabra. ¿Sabes? Espera en el tiempo del Señor. Él está perfeccionando tu paciencia. Él está perfeccionando tu fe para que te des cuenta cómo la mano de Dios jamás te ha dejado si tú estás persistiendo en hacer el bien conforme a las Escrituras. Tú tendrás paz. Vas a sufrir, evidentemente. Vas a llorar. Pero el Señor enjugará cada lágrima que tú des, que tú tengas corriendo por tu rostro. El Señor tomará en cuenta cada uno de tus sufrimientos y Él transformará todo eso en bendición para tu vida, para gloria de Él. Cuando estés pasando por circunstancias adversas,
Cuando tu fe esté siendo probada por los problemas, por la angustia en la vida. Cuando las lágrimas corran por tu rostro, la verdad de la palabra de Dios vendrá en tu socorro, hermano mío. Y te recordará que nadie te podrá hacer daño si tú persistes en hacer el bien. Yo quiero pedirte algo, que no dejes que el sufrimiento te impida hacer lo correcto. Persiste en hacer lo bueno delante del Señor. Y eso es lo que Pedro dice. El versículo 14 nos dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto padeció Cristo por traerte el bien que ahora gozas? Tu salvación. ¿Cuánto padeció Cristo? Padeció lo indecible, hasta la muerte de cruz. Si nuestro Señor padeció tanto haciendo el bien para traer el bien a tu vida, ¿qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que estamos exentos de padecer por hacer el bien? Lo vamos a padecer, vamos a tener aflicciones. Pero ante esto el Señor nos dice lo siguiente. Escucha lo que dice Mateo 5, 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando tú lees esto a vuelo de pájaro, puedes pensar, ¿cómo puedo ser yo bienaventurado si me están vituperando, si me están persiguiendo, si dicen toda clase de mal contra mí, mintiendo? ¿Cómo esto me puede hacer bienaventurado? Pero cuando entiendes el corazón del Señor, te das cuenta cómo funciona esto. Primero, Jesús habla de 3 acciones que los malos hacen en contra de quien hace el bien. Primero, el vituperio. ¿Qué es el vituperio? Básicamente es decir mal de una persona con el fin de desprestigiarla. Es el vituperio. Lo segundo es la persecución, que trae un hostigamiento. Cuando alguien está persiguiendo, digámoslo así, a una persona, la hostiga. Está constantemente pendiente de qué hace, qué no hace, qué dice, dónde va. Está pendiente. Tercero, la acusación de cosas que el cristiano jamás ha cometido. Y la acusación de una conducta que no es la suya. Esas son las acciones del malo en contra de la persona que está haciendo el bien según la palabra de Dios. Pero quiero que sepas que ante todo esto, retomando a Pedro, él nos dice que no nos inquietemos ni nos amedrentemos por estas circunstancias. Lo que él te dice es que tengas paz. No cualquier paz, esa paz que viene solamente de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú tienes esa paz, podrás decir lo mismo que el salmista, Salmo 4:8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo creo que una de las bendiciones más hermosas que pueden haber es, pese a las dificultades, a los problemas, a todo lo que estás pasando, echarte en tu cama, cerrar tus ojos y dormir tranquilo. Dormir en paz y despertar en paz. Porque tener aflicciones, imagínate, sobre tener aflicciones, pasar la noche en vela pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo me voy a salir de esto? Eso sí es torturante. Pero cuando tenemos la paz del Señor, podemos acostarnos en paz, dormir en paz y vivir confiados. Y ese es el anhelo mío, pero por sobre todo del Señor para todos nosotros. Así que yo quiero animarte a que cuando estés pasando por aflicciones, fruto de hacer el bien, persistas. No dejes que el enemigo cobre ventaja sobre ti y pienses en dejar de hacer las cosas bien. No, persiste en hacer lo bueno delante de Dios, porque en su momento el Señor transformará esa aflicción en bendición.
Y tú podrás decir, pensaron mal contra mí, pero el Señor lo encaminó para bien, con un propósito. Podrás hacerlo. Ahora quiero animarte a que tomes las acciones que el apóstol Pedro tiene para nuestra vida. Otra vez te lo leo, versículos 15 a 17, y escucha con atención, porque hay acciones claras que debemos tomar como creyentes para persistir en hacer lo bueno y que la aflicción sea tornada en bendición. Escucha, Primera de Pedro 3, 15 a 17, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ok, las acciones que necesitamos tomar en el momento del sufrimiento, para hacer lo justo y bueno delante de Dios y que la aflicción sea tornada en bendición, son las siguientes, atentos. Primero, Pedro dice que debemos santificar a Dios en nuestro corazón. Este es el primer paso, es indispensable. Es como respirar. ¿Sabes? Esto no puede ser hecho sin una rendición total a Dios. Pero es en todas las áreas de tu vida. Y necesito llamarte a la reflexión en este punto. Todas las áreas de tu vida personal, tu vida familiar, tu vida en el trabajo, en los estudios, donde sea que tú estás, todas las áreas deben estar completamente rendidas al Señor. A veces nosotros tendemos a separar, eso es lo que tristemente muchos enseñan, lo de la iglesia con lo secular. Es decir, que en la iglesia está el Señor y en lo secular yo tengo que tomar mis propias decisiones. Esto no es así, hermanos. El Señor está en todo. Cada paso que tú das, ahí está el Señor. Es más, si tú sales corriendo en una dirección contraria a la cual está el Señor, yo te garantizo que te encontrarás cara a cara con Él. El Señor está en todas partes. Así que tú necesitas rendir todas las áreas de tu vida al Señor, sin excepción alguna. Eso es santificar al Señor en nuestro corazón. Es apartar nuestro corazón para el Señor. Porque todas las áreas de tu vida necesitan reflejar el carácter de Dios. No solamente tu vida aquí en la iglesia. Tu vida en todas partes necesitan reflejar el carácter de Dios. A veces tenemos una actitud con los hermanos en la iglesia, pero con nuestros amigos fuera de la iglesia que no son creyentes tenemos otra completamente distinta. Dime si esto es correcto delante de los ojos de Dios. Incluso llega el punto en el cual nuestros amigos se enteran que somos creyentes y la clásica frase paseña, ya, ¿acaso? Lo he escuchado varias veces. ¿Acaso él es cristiano? Y con burla. ¿Te das cuenta lo doloroso que es para el corazón del Señor esto? Hermanos, todas las áreas de nuestra vida necesitan estar rendidas al Señor en todo momento. Quiero que entiendas algo. Si tu corazón es mentiroso, ¿no?, vas a mentir. Por eso necesitamos santificar en nuestro corazón al Señor. Tú te preguntas, ¿por qué en el corazón? Bueno, porque el corazón es el asiento, es el motor de la voluntad. Todo cuanto tú tengas en tu corazón, eso harás. Por eso te decía, si tu corazón es mentiroso, vas a mentir con facilidad. Si tu corazón es corrupto, pues esta acción será normal para ti. E incluso la justificarás con frases como, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Ajá. Es más, si tu corazón está amargado, no temerás ofender con tus palabras y acciones.
Lo harás naturalmente porque tu corazón está gobernado por eso. ¿Te das cuenta la necesidad que tenemos de santificar a Cristo en nuestro corazón y que Él tome por completo todas las áreas de nuestra vida? Y que su carácter se refleje en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el santificar a Cristo en nuestro corazón no es algo externo, de simple apariencia. Por eso es que yo les pido, hermanos, que no nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos impresionar por personas que dicen que hacen grandes cosas para Dios. Porque son personas que muchas veces tienden a vivir una apariencia de piedad. ¿Sabes quién debe servir de ejemplo para tu vida? Obviamente aparte de Cristo Jesús. Todo aquel que imita a Cristo Jesús. Porque estas personas saben en quién han creído. Quien debe servirnos de ejemplo son los que viven a Cristo en todas y cada una de las áreas de su vida. Como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Dime, tú puedes ver a lo largo del libro de los Hechos y todas las cartas de Pablo, cómo él fue rindiendo cada área de su corazón a Cristo Jesús. Eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. La segunda acción, una vez que hemos santificado a Cristo en nuestro corazón y Él se refleja en todas las áreas de nuestra vida, la segunda acción es estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que tenemos. Me impresiona la palabra que utiliza Pedro. Dice, estar preparados. No es lo mismo estar preparado que estar listo. Mira, una competencia de 100 metros. Yo puedo estar listo para la competencia. Es decir, me he comprado los mejores zapatos para correr. Tengo el mejor atuendo para correr. ¿No? Estoy listo, pero puede que no esté preparado. Porque cuando suene el disparo, yo salgo corriendo y me da un ataque cardíaco porque hace años que no hago ejercicios. Puede estar listo, aparentemente con todo el atuendo, pero no preparado. La importancia de estar preparados es vital, hermanos míos. No solo es estar listos para una defensa, es prepararnos para cualquier circunstancia que pueda presentarnos. Es prepararnos porque estamos bien entrenados. Así que no confundamos el estar dispuestos a discutir con alguien para defender lo que creemos que es verdad, con pararnos para defender la razón y esperanza que nos ha sido entregada en la palabra de Dios. Porque nuestra preparación debe estar en la palabra de Dios, no en la experiencia que podamos tener, es en la palabra de Dios. Si estamos enteramente preparados en la palabra de Dios, sí vamos a poder presentar defensa de nuestra esperanza. Quiero que notes algo. Pedro está pidiendo una palabra específica, que defendamos la esperanza. Yo me pregunto, ¿por qué Pedro no pide defender nuestra fe? Porque él podría decir, defiendan su fe, la fe que hay en ustedes. Él dice, la esperanza que hay en ustedes. Ahora, Pedro está hablando de un contexto de vivir a Cristo en obediencia y en amor a Él. Así que mientras que la fe, ¿sí?, nuestra fe puede ser explicada mediante un conocimiento y una preparación teológica, solamente la esperanza proviene de una vivencia personal a Cristo Jesús. ¿Notas la diferencia? Tú puedes estar enteramente preparado y conocer la palabra de Dios. Pero si tú no vives la palabra de Dios, tu esperanza es vana. Necesitas vivir lo que conoces de la palabra. Esa es la diferencia. Está muy bien. Es mi anhelo que todos ustedes conozcan mucho de la palabra de Dios. Por eso presentamos la mayor cantidad de recursos y herramientas posibles aquí en la iglesia. Mi anhelo es que ustedes conozcan mucho de la palabra. Pero quiero que sepan que no sirve de nada si no vivimos lo que conocemos.
si no practicamos lo que hemos aprendido de las Escrituras. Necesitamos vivir esto. Y la tercera acción que nos pide el apóstol Pedro es tener buena conciencia. Hermanos, el testimonio de vida debe ir acompañado siempre de una buena conciencia. Esto porque inevitablemente las personas van a poder acusarnos de muchas cosas. Pero lo importante es que estas acusaciones no vengan de tu propia conciencia. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia es una herramienta que Dios utiliza para llamar tu atención cuando estás haciendo las cosas de manera incorrecta. La herramienta de la conciencia en manos del Señor le ayuda a redarguirnos cuando nuestra conducta es incorrecta. Por eso es tan importante que nuestra conciencia no esté cauterizada. La palabra habla de eso, de evitar que nuestra conciencia sea cauterizada. Te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez te has pellizcado el codo? A ver, haz el ejercicio. Pellízcate el codo. Con toda tu fuerza. ¿Sientes dolor? Es muy difícil que puedas sentir dolor. ¿Sabes por qué? Porque esta parte del cuerpo está diseñada para que puedas apoyarla si caes o algo. Ahora pellízcate la pancita. Ahí duele más, ¿no? A veces nuestra conciencia está como nuestro codo, cauterizada, no siente dolor, no siente nada. Y necesitamos entender esto, hermanos míos. Si nuestra conciencia está cauterizada, necesitamos que Dios nos renueve, nos transforme urgentemente. Porque nosotros mismos nos estamos exponiendo a un sufrimiento por consecuencia del pecado. Y esto no puede ser transformado en bendición por el Señor. Si el sufrimiento es por causa de nuestro pecado, de nuestra mal entender de la palabra, por nuestra conciencia cauterizada, el Señor no puede transformar eso en bendición. El Señor te pide que te arrepientas y dejes que Él transforme tu corazón, transforme tu vida, no cauterice tu conciencia, la limpie por completo para que sea completamente sensible a lo que el Señor tiene para ti. Hermanos, sin buena conciencia no solamente se puede dar una explicación de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Sin una buena conciencia estamos poniendo en peligro el testimonio de la fe. Por eso es importante la conciencia, nuestra conciencia limpia y no cauterizada delante del Señor. Porque no vamos a poder sostener la verdad del Evangelio ante los oponentes si no está acompañada de una conducta consecuente con la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces el Evangelio es vituperado, porque quien proclama el Evangelio tiene una vida contraria a las Escrituras. Hermanos, ¿te das cuenta que es importante que reconozcamos qué pasa si el sufrimiento es por causa de nuestra desobediencia? Debemos arrepentirnos y volver al camino del Señor. Debemos arrepentirnos y pedirle que limpie nuestra conciencia. ¿Sabes por qué debes mantener estas tres acciones constantemente? Pedro responde y dice, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Si tu manera de vivir es conforme a las Escrituras, si tu manera de vivir responde a una conciencia alineada con Dios, no va a haber argumentos en contra tuya. Tú necesitas tener paz, guardar silencio y confiar en Dios y esperar que Él en su tiempo transforme esa aflicción en bendición y tú puedas darle la gloria y decir, pensaron mal en contra de mí, pero el Señor transformó esto para bendición, para que hoy podamos ver su gloria y su poder. Nuestros acusadores
no son simplemente derrotados por una buena defensa de la esperanza. Son derrotados porque nuestra defensa va acompañada de una conducta firme en la vida que es en Cristo Jesús. Contra eso no hay argumentos, hermanos míos. Yo quiero alentar a todos ustedes que conforme van conociendo más de las Escrituras, la vivan, la pongan en práctica en todas las áreas de su vida. Que le ruegan al Señor que su conciencia no sea cauterizada y que sea limpia. Y que no importa si hay muchos acusadores, si nuestra conciencia no nos acusa, podemos estar en paz. Pero si nuestra conciencia nos está llamando la atención, nos está redarguyendo, acudamos a los pies de Cristo para arrepentimiento. Cuando acudimos a los pies de Cristo para arrepentimiento, ahí sí el Señor transforma la aflicción en bendición. Hermanos, la decisión está en tus manos. La decisión está en ti. Y yo necesito preguntarte esta mañana, ¿prefieres sufrir por hacer el bien? ¿O prefieres sufrir por consecuencia de una conciencia cauterizada? La decisión está en ti. Muchas veces yo puedo sentir la impotencia de Moisés. ¿Sabe? Moisés dedicó largo tiempo a decirle al pueblo de Israel, esta es la palabra de Dios, estos son los mandatos del Señor. Si ustedes obedecen estas palabras, el bien vendrá sobre ustedes. Y dio una lista larga de las bendiciones que Dios separaba para aquellos que obedecían la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo Moisés decía, pero si ustedes desobedecen la palabra del Señor, estas son las cosas que vendrán en contra de ustedes, y también de una lista larga al respecto. Y él pudo decir al final, hermanos, si fuera por mí, yo les haría escoger el bien, pero no puedo. Solamente puedo pedirles que escojan hacer el bien. La decisión está en nosotros, hermanos. ¿Por qué quieres sufrir? Y Pedro cierra esta parte y dice, en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, no es que Dios quiera que el cristiano que vive haciendo el bien sufra. No es eso. El sufrimiento es una causa del pecado. Y como el espíritu contiende con la carne, cuando tú estás haciendo el bien, ¿sabes? Eso va a poner en evidencia el mal que otras personas puedan estar haciendo. Es como poner una lámpara en medio de la noche sobre un basurero. Tú vas a ver la basura y podredumbre que hay en ese lugar. ¿Y tú crees que eso le gusta a las personas? ¿Que el bien que los demás están haciendo muestre lo que tú tienes en tu corazón? A nadie le gusta. Por eso es que contendemos contra el espíritu. Por eso es que viene el sufrimiento cuando estamos haciendo el bien. Pero sabes, el Señor permite esto cuando es necesario con un objetivo: transformar el sufrimiento para bien de quienes lo aman y obedecen. Sabes, esta es una promesa hermosa de la cual todos necesitamos aferrarnos con todo nuestro corazón. Si tú estás haciendo el bien porque amas a Dios y su palabra, y tu conciencia no cauterizada no te está acusando, persiste en hacer el bien. Persiste. A su tiempo, el Señor transformará ese sufrimiento en bendición. En su tiempo. Vuelvo al ejemplo de José. ¿Sabes cuántos años pasaron para que José pueda darse cuenta de eso? Pasó años como sirviente, pasó años como esclavo, pasó años ya como líder en Egipto. Y cuando vio venir a sus hermanos, su corazón tuvo mucho dolor. Y después de muchas circunstancias, él pudo entender que el Señor transformó el mal que habían pensado para él en bendición. Hermano,
estas aflicciones que Dios permite en tu vida son herramientas eficaces para lograr nuestra madurez espiritual. Eso es lo que el Señor quiere para ti, que seas alguien maduro espiritualmente. El sufrimiento por hacer el bien va a tener siempre su recompensa y bendición. Así el Señor lo ha prometido. Pero el sufrimiento por una conciencia cauterizada, no. Así que aquí yo quiero pedirte, rogarte en el nombre del Señor, que no dejes que tu conciencia sea cauterizada. No dejes que el mal te venza. Acude corriendo a los pies de Cristo y rinde todas las áreas de tu corazón, de tu vida, para que el Señor gobierne sobre ti. Y así en su tiempo Él pueda transformar toda la aflicción en bendición. Amén. ¿Se dan cuenta la necesidad de tener una conciencia purificada, que se mantenga limpia por una vida que ha santificado a Cristo en su corazón? Solamente así la aflicción será transformada en bendición. Oremos. Pónganse de pie, hermanos. Señor, estamos aquí delante de ti. Y nos vamos con un recuerdo claro en nuestra vida. Cada vez que toquemos nuestro codo, Señor, y podamos pellizcarlo y no sentir nada, será un recordatorio para acudir a ti en oración y pedirte que nuestro corazón sea completamente sensible a ti. Que podamos santificarte en Él para que nuestra conciencia no esté cauterizada. Y que persistamos en hacer el bien hasta el último aliento de nuestra vida en este mundo, para que podamos ver cuánto tú nos has cuidado, cuántos momentos de aflicción tú transformaste en bien porque te amamos. Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos que te aman con todo su corazón y siguen tu palabra. Yo te pido que, Señor, tú les muestres hoy a través de tu palabra que tú estás en medio de sus circunstancias y que tú sabes cuándo transformar esta aflicción, este sufrimiento en bendición, para redimir todas las lágrimas, todo el sufrimiento y poder tener gozo y alegría en ti. Señor, yo esta mañana oro por todos aquellos que tienen una conciencia cauterizada. Por favor, Señor, obra en medio de su vida. Quita, Señor, esta costra para que puedan volver a sentirte y ser llenos de tu Espíritu Santo y estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor transforme sus aflicciones en bendición y en gozo en cada momento de su vivir. A Él sea la gloria.